Semana 3, día 6. Cuida tu iglesia. La unidad dentro de la iglesia es fundamental para vivir en comunión. Dios no se aparta de nosotros y lo único que espera es que suceda lo mismo con los miembros de su iglesia, que tengan una relación constante de apoyo y cuidado. La unidad no es algo que surge automáticamente, sino que requiere nuestro esfuerzo y dedicación. La Biblia también nos anima a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 3. Esto significa que es nuestra responsabilidad, no solamente es un deseo de Dios. La unidad en la iglesia refleja el amor y refleja la gracia en nuestras vidas y es esencial para el crecimiento espiritual y para la misión de la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Y como en cualquier familia, habrá siempre diferencias. Sin embargo, es importante no permitir que esas diferencias nos dividan. El apóstol Pablo nos recordaba en Efesios capítulo 4, versículos de 4 al 6, que compartimos un Señor, un Espíritu, una esperanza y una fe. Estas cosas nos unen por encima de nuestras preferencias personales, por encima de nuestros estilos o tradiciones. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos. La unidad no significa uniformidad, es decir, que no tenemos que ser todos iguales. Cada uno de nosotros tiene diferentes personalidades, diferentes trasfondos, diferentes experiencias que van enriqueciendo nuestra iglesia. Dios valora esa diversidad y no espera que todos seamos iguales. Lo que sí desea es que a pesar de nuestras diferencias, nos amemos como Cristo nos amó y cumplamos con los propósitos que Él tiene para su iglesia. Es en la diversidad donde encontramos esa oportunidad de practicar la humildad, de practicar la paciencia y el amor, así como Jesús nos mostró. Cuando surgen conflictos es fácil concentrarnos en lo que nos separa, en lugar de concentrarnos en aquellas cosas que nos unen. La mayoría de los desacuerdos en la iglesia surgen por temas que ni siquiera son esenciales para la fe. Pablo lo llama a esto en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23, discusiones necias. Si enfocamos nuestra atención en el amor y en cumplir los propósitos de Dios, vamos a encontrar la verdadera armonía en nuestra iglesia. Es importante ser realistas también en nuestras expectativas, porque ninguna iglesia es perfecta, ni tampoco podrá ser perfecta, porque está formada por personas imperfectas, así como tú y como yo. Habrá momentos en los que seremos decepcionados por otros, y también habrá momentos en los que nosotros decepcionaremos a los demás. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para abandonar la comunidad, irnos de la iglesia. Dios nos llama a ser pacientes. Dios nos llama a perdonarnos mutuamente, porque todos somos parte de su familia, incluso con nuestras fallas. Si alguna vez te has sentido frustrado o te has sentido desilusionado en la iglesia, recuerda que todos estamos en un proceso de crecimiento. Las personas cometemos errores y a veces nos lastimamos unos a otros, pero en lugar de alejarnos, Dios nos invita a reconciliarnos y a fortalecer esa unidad y esa comunión. El verdadero crecimiento espiritual ocurre justamente cuando enfrentamos estos desafíos y elegimos permanecer unidos a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades. El gran pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer escribió que desilusionarse de tu iglesia es una gran oportunidad para crecer. Esto nos libera de las expectativas irreales y nos recuerda que la iglesia está formada por personas que necesitan la gracia de Dios, al igual que tú y al igual que yo. Al dejar de esperar solamente la perfección, comenzamos a aceptar que todos somos imperfectos y que todos necesitamos del amor y la paciencia de nuestro Dios. Proteger la unidad de la iglesia también implica evitar el chisme. También implica evitar las críticas destructivas. Es fácil caer en la tentación de hablar mal de los demás, sobre todo cuando no estamos de acuerdo con ellos. Pero la Biblia nos advierte de esto, porque esto daña a la comunidad. En lugar de criticar,
Debemos animarnos, debemos ayudarnos, edificarnos unos a los otros. Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 29, a usar nuestras palabras para construir, mas no para destruir. Además, si escuchas chismes, no te quedes callado. Parte de proteger la unidad es confrontar directamente el chisme y guiar a la persona para que encuentre una solución constructiva. Salomón nos recordaba, sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba la pelea. La mejor manera de detener un conflicto es evitar que se difunda esta información que va a causar división. Jesús también nos dejó un modelo para resolver conflictos. En Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17, Él dice que cuando surge un desacuerdo, el primer paso es hablar directamente con la persona involucrada. Si no puedes resolver una vez que hablaste con ella, entonces es apropiado buscar la ayuda de otros, incluyendo líderes o pastores. Pero siempre tenemos que buscar la reconciliación, no la confrontación. Apoyar a nuestros líderes y pastores también es una parte importante para proteger la unidad de la iglesia. Los pastores y líderes tienen esa responsabilidad de guiar a la iglesia a mantener la armonía, pero esto muchas veces puede ser una tarea muy difícil. Ellos necesitan nuestras oraciones, nuestro aliento y nuestro respeto. Así como dice en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13, debemos honrar a quienes trabajan arduamente por nosotros y que nos guían en la fe. Al final, todos somos responsables de proteger nuestra iglesia y que se mantenga unida. Esto significa que tenemos que poner el bienestar de la comunidad por encima de nuestras preferencias personales. Tenemos que aprender a decir nosotros en lugar de decir yo. Dios nos llama a pensar en lo que es mejor para la comunidad y a vivir de manera que fomentemos la paz y la edificación mutua. Cuando una iglesia está unida, es la señal poderosa de la presencia de Dios. Las personas son atraídas por esa calidez y por el amor que encuentran en una comunidad que se ama y que se respeta. Dios bendice la unidad porque refleja su naturaleza y su amor. Nuestro compromiso con la unidad de la iglesia no solo que agrada a Dios, sino que también es una señal para el mundo del poder transformador de Dios y de su evangelio. Por eso me gustaría dejarte una pregunta para la reflexión. ¿Qué puedes hacer tú para fortalecer la unidad de la iglesia? Hay un nuevo comienzo para mí. Yo prosigo a la meta, a seguir